Okay. Recording is on. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a los que están aquí pacientemente esperando la charla tan interesante de Gabriela. Lamentamos el inconveniente, tuvimos un problemilla ahí, tuvimos que reiniciar las compos y todo, pero ya estamos aquí en línea. Bueno, mi nombre es Francisco Siles Canales, soy el coordinador de la sección de transferencia de conocimiento del DC Lab y hoy tuvimos pues la bondad de la doctora Gabriela Morales Scholz para que nos dé una charla muy interesante titulada Actividad física y ejercicio, poderosos aliados en la lucha en contra del cáncer, ¿verdad? Un tema bastante relevante, ¿verdad? No solo contra el cáncer, sino otras cosas, pero muy interesante. Ella es investigadora del Centro de Investigación en Movimiento Humano y estamos realmente muy contentos de tenerla por acá y esperamos que también próximamente en proyectos conjuntos con el DC Lab, ¿verdad? Y el CIMOU. Entonces, Gabriela, agradecerte de antemano tu tiempo y por favor, cuando quieras iniciar y compartir pantalla o lo que requieras, yo estoy por acá. Más bien, muchísimas gracias. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Gracias a todos por los que están aquí unidos, por presentarse y escoger el ratito para estar por acá. Quiero ponerles ahí en el chat un enlace para que ustedes lo abran. Yo voy a proyectar mientras tanto la pantalla acorde y va a ser como una especie de juego a donde ustedes pueden interactuar. Son básicamente 2 preguntas muy sencillas y ya ustedes las pueden ver aquí en pantalla, espero, donde ustedes básicamente van a poder responder si están de acuerdo o no de acuerdo con respecto a estas afirmaciones. La primera es, el cáncer provoca alteraciones metabólicas. Entonces ya veo que hay alguna gente que ha participado y ponen que sí, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Básicamente con un verdadero o falso. Ok, veo varias personas, perfecto. Y la otra es, las alteraciones más bien metabólicas provocan cáncer. Ya alguien puso que no. Parece que hay un empate por ahí. Perfecto. Ok, básicamente esta acción que les traía es porque nosotros partimos del hecho de que el cáncer es una interacción bastante compleja. Esa interacción compleja básicamente nos va a permitir entender que el cáncer como tal lo vamos a poder entender desde varias aristas. ¿Okay? Esas aristas van a ser propiamente desde el punto de vista metabólico o desde el punto de vista del cáncer. Y con esas preguntas venimos a una especie como de embrollo en donde decimos, bueno, ¿qué fue primero? ¿Fue que el cáncer desarrolló las alteraciones metabólicas o más bien al revés, que un metabolismo alterado generó el cáncer? Y aquí entramos en un círculo vicioso parecido al de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y en realidad es que no está muy bien establecido qué causa primero las cosas. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cuando estamos tratando de dilucidar qué es primero, si una alteración metabólica está causando o varias alteraciones metabólicas están causando el cáncer o viceversa, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, que es un tema que a mí me apasiona, por ejemplo, desde el punto de vista metabólico, cada aumento de 5 kilogramos por metro cuadrado del índice de masa corporal, que es esa relación peso-talla, un aumento en 5 puntos de ese número puede aumentar la incidencia de cáncer entre un 20 y un 50%. Y esto se ha visto con mucho más peso en cáncer de colon, por ejemplo, y cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Asumamos que el índice de masa corporal que yo manejo, lo normal es entre 18 y 24.9. Mi índice de masa corporal hace 30 años o hace 15 años era de 21.
¿verdad? Ahora resulta que aumenté un poquito de peso con todo esto de la pandemia y estoy en 26, ¿verdad? No estoy obesa, estoy en sobrepeso. Sin embargo, ya con ese aumento de peso, ¿verdad? En relación con mi talla, ya aumenté la probabilidad de que a mí me dé cáncer con solo el aumento de peso, con solo, y aquí lo minimizo y en realidad es una minimización bastante vulgar, porque no es que el aumento de peso es solamente un aumento del peso. El aumento de peso genera variantes y alteraciones metabólicas que van a incidir en el funcionamiento de las células, en cómo se defiende el sistema inmune ante ciertos errores que están constantemente ocurriendo y de los cuales se da cuenta el sistema inmune y los impide. Pero al estar en un aumento de peso, todo eso va cambiando y no es tan fina la regulación. De hecho, un estudio muy interesante encontró que el cáncer es la principal causa de muerte en pacientes con diabetes en Inglaterra. Hasta hace poco se había dicho que en realidad la diabetes, la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, pero este estudio que recopiló información de más o menos del 2011 al 2018 se dio cuenta que hay una nueva tendencia y es que los diabéticos ya no se mueren tanto o la primera causa de muerte en Inglaterra no es las enfermedades cardiovasculares como el infarto al corazón o un derrame cerebral, como comúnmente se le dice, sino más bien el cáncer. ¿Qué está pasando? Bueno, dos cosas. El control metabólico de los diabéticos, por lo menos en estas latitudes, es tan bueno que entonces se ha logrado reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular, que era el enemigo principal. Sin embargo, los pacientes que padecen de cáncer todavía no se ha podido entonces regular metabólicamente de forma adecuada para entonces evitar las complicaciones más allá que les están causando mayor mortalidad. Algo muy interesante del paciente con cáncer es que el paciente con cáncer lo englobamos en un término sombrilla, sin embargo, hay muchos tipos de cáncer y dentro del mismo tipo de cáncer, cada persona va a responder de forma distinta. Entonces, lo metemos todo como en un saco, sin embargo, no es tan sencillo, ¿verdad? En general, y esto es haciendo una generalización bastante burda, el paciente oncológico es un individuo bastante especial, muy especial. ¿Por qué? No solo está conviviendo con una enfermedad que claramente día a día le recuerda que el tiempo está mucho más contado o de forma más consciente porque se avecinó o se asomó a la puerta de su diario vivir una enfermedad a la cual puede ser muy agresiva, necesita tratamientos muy agresivos, genera muchísima fatiga, hay preocupación, hay que lidiar con todo el aspecto emocional, sino también en la parte metabólica, que es para los que ya algunos me conocen, es como lo que a mí me llama más la atención. Tenemos también toda una complejidad de presentación. El paciente oncológico a nivel metabólico, estamos hablando que presenta, por ejemplo, disminución en la sensibilidad a la insulina, que eso está muy relacionado, por ejemplo, con la prediabetes o la diabetes, ¿verdad? Entonces, al haber esta falta de sensibilidad, aumentan los niveles de glucosa en sangre y eso tiene consecuencias a nivel de funcionamiento del cuerpo. La fábrica de energía, que son las mitocondrias a nivel del cuerpo, está disminuida y esto genera otro tipo de consecuencias. Y una que es bastante característica es que el paciente oncológico usualmente va perdiendo masa muscular y consigo también fuerza muscular. En casos muy extremos, podemos ver entonces pacientes que pierden muchísimo peso en un periodo muy corto de tiempo y esa pérdida de peso no es solo grasa, que todo el mundo quisiera que fuera solo grasa, sino que conlleva la pérdida de masa muscular. La masa muscular es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo humano, para la salud, para, por ejemplo, preservar la sensibilidad a insulina, para preservar una función mitocondrial adecuada. Una adecuada fuerza muscular me genera a mí capacidad de movilizarme, menor fatiga, etcétera, etcétera. Y todos estos aspectos están asociados a mejor calidad de vida y menor mortalidad.
Por otro lado, nosotros tenemos que el paciente oncológico tenía esas disminuciones en estos parámetros que les mencioné, pero también presentan alteraciones, elevaciones en los lípidos en sangre, por ejemplo, triglicéridos o el famoso colesterol malo, que es el LDL, y aumenta también la inflamación crónica. En conjunto, esto se confabula para generar entonces alteraciones en el funcionamiento de estos pacientes que en otros aspectos y podría asemejar que estos pacientes presentan alteraciones metabólicas similares a las 4 grandes enfermedades que están matando a la mayoría de las personas hoy en día: diabetes, dislipidemia, hipertensión, obesidad, por ejemplo. Entonces, y esto no se sabe realmente de dónde vienen esos disturbios metabólicos, qué fue, no de dónde, sino qué fue lo que los originó. Lo que sí se sabe es que el paciente oncológico que ya presenta francas alteraciones en lo que es el funcionamiento metabólico tiene mayor riesgo de una mayor mortalidad a corto plazo. Entonces, si estamos diciendo que el estudio pasado que les comenté relacionó que ahora los pacientes diabéticos los está matando el cáncer y no los infartos, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que estos pacientes oncológicos tengan un mejor control metabólico y así entonces incidir directamente en la mortalidad? Porque esto va a ser independiente o va a estar de la mano con el tratamiento que se les da a los pacientes oncológicos. Tratando de dilucidar un poco qué es lo que está pasando en el paciente oncológico, podemos ver 4 grandes grupos de situaciones metabólicas que se prestan o que usualmente están presentes en el paciente oncológico. Aquí yo no puedo hacer la distinción, es muy difícil porque esto va a variar de persona a persona y de cáncer a cáncer, ¿verdad? Y de estadio de cáncer a estadio de cáncer. Lo que sí es cierto es que es común ver durante el desarrollo de la enfermedad oncológica alteraciones metabólicas. Una de las principales y por la cual estoy por aquí haciendo diabluras o tratando de hacer diabluras es el fenómeno llamado resistencia a la insulina, que es la insulina debe unirse o debe comunicarse con diferentes tejidos en el cuerpo para decir, usted aumenta la captación de glucosa, usted deja de producir glucosa, usted deja de descomponer los lípidos o de oxidar los lípidos o de quemar la famosa grasa. La insulina es un mensajero y ese mensajero tiene que tener oídos dispuestos a que se pueda escuchar el mensaje que la insulina tiene. Al ser una hormona, esos oídos son unos receptores, como pueden ver por acá, y esos receptores básicamente son los que dicen, ahí está la insulina, este es el mensaje que tengo que mandar. Como decir, ver una luz roja en el semáforo y decir, tengo que parar. Si yo no pudiera, si no tuviera la educación, ¿verdad? Para poder interpretar que la luz roja significa alto, no lo hago, ¿verdad? Y en resistencia a la insulina es exactamente lo que pasa. No se entiende el mensaje por diferentes razones. En, por ejemplo, tipos de cáncer como cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de colon, esta resistencia a la insulina va a generar varias cosas. Primero, lo más sencillo es aumenta la glucosa en sangre, como decir algo parecido a lo que le pasa a las personas diabéticas o prediabéticas, se vuelven un poquito más dulcitos, ¿ok? Entonces, este aumento en la resistencia a la insulina, ese aumento de la glicemia va a responder a 2 procesos muy importantes o principales. El hígado no entiende que hay una luz roja que le diga ya no produzca más azúcar, porque cuando la insulina está presente, el hígado tiene que descansar y no producir más glucosa, pero eso no lo entiende, no entiende la señal de alto. Y por otro lado, el músculo en presencia de insulina tiene que empezar a captar esa glucosa de la sangre. Pero como ese mensaje entre la insulina y el músculo no está funcionando, el músculo tampoco entiende y no capta la sangre. Entonces, por un lado tenemos el hígado que sigue produciendo la glucosa, la sigue exportando, y por otro lado tenemos a un músculo que no entiende que debe captar glucosa. ¿Cuál es el resultado? Aumenta los niveles de glicemia y a esos fenómenos se le llama resistencia a la insulina.
Se ha visto que en estos cánceres la resistencia a la insulina es uno de los principales factores metabólicos. No se sabe si fue una cosa que llevó a la otra, pero se ha visto el paciente oncológico con estos tipos de cáncer usualmente tienen disminución en la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el problema? Esa glicemia alta, ¿verdad? Y esa resistencia a la insulina va a generar alteraciones en el funcionamiento del cuerpo. Comienzan los procesos de que se van tapando las arterias de grasa, por ejemplo, la resistencia a la insulina es uno de los factores contribuyentes. El músculo al no captar glucosa empieza otra serie de procesos que afecta su propio funcionamiento, por ejemplo, comienza a captar más grasas y por lo tanto entonces se llena de grasa y todo esto genera inflamación, mala contracción, pérdida incluso de masa, etcétera, etcétera. Luego de esa resistencia a la insulina, tenemos un tejido que no tiene que ver tanto con la glucosa, pero que sí responde a la insulina y es el tejido adiposo o la grasita que nosotros tenemos en el cuerpo. Esa insulina, cuando se une a este tejido, lo que le indica a el tejido adiposo es comience a captar grasa de la sangre y deje de quemar la grasa que usted tiene. Porque en este momento no es tiempo para derrochar grasa, hay más bien tiempo de almacenaje. Como hay resistencia a la insulina, entonces resulta que ese mensaje se pierde y el tejido adiposo sigue degradando y sigue quemando grasa. El quemar grasa significa en el tejido adiposo que las enzimas encargadas de descomponer la grasa la descomponen en sus elementos más básicos y la comienzan a exportar en sangre. Entonces, ligado con el fenómeno de resistencia a la insulina, tenemos el siguiente fenómeno que metabólicamente también pone en peligro a los pacientes oncológicos, que es la dislipidemia o la hiperlipidemia, es decir, un aumento en los niveles de lípidos en sangre porque el tejido adiposo no entiende que esto tiene que frenarse, ¿verdad? Entonces, esos lípidos en sangre aumentan y llegan y se depositan en tejidos que no están acostumbrados a almacenar grasa. ¿Cuáles? Hígado, músculo y otros tejidos. Pero realmente la acumulación de grasa en el hígado es anormal y realmente tóxica. Para el músculo también. Entonces, comienzan procesos en donde ya se nos va desbalanceando todo, ¿verdad? Empezamos por la resistencia a la insulina, pero ahora tenemos un problema extra, que es que estamos envenenando literalmente a los otros tejidos que son importantísimos para el metabolismo de no solo el azúcar, sino de los lípidos, de las proteínas, de la producción de anticuerpos, de la producción de ciertas proteínas que son importantísimas para mantener el volumen, por ejemplo, y la presión arterial, etcétera. Aunado a esto, también hay un fenómeno que va de la mano con estas dos. Les mencioné que esa hiperlipidemia puede ser tóxica y esa toxicidad se refleja en una agresión hacia las fábricas de energía celulares, que son las mitocondrias. Esas mitocondrias comienzan a sufrir, se comienzan a estresar y comienzan a liberar unas especies que generan o que le indican a la célula que hay un peligro, que hay alguien que las está agrediendo. Y a lo largo de cierto tiempo esa mitocondria puede trabajar bajo cierto estrés, pero ciertamente, y como todos ustedes probablemente están relacionados, es como estar en pandemia, es decir, es agotador. Y ese agotamiento llega a provocar que la mitocondria comience a trabajar de forma aberrante y no produzca, primero, no produzca la energía necesaria, pero también la capacidad de defenderse ante ese mismo oxígeno se pierde y comienza con disfunción mitocondrial. La mitocondria, por ejemplo, la vemos de forma muy representativa en lo que es la contracción muscular. La contracción muscular depende de energía para llevarse a cabo y cuando hay disfunción mitocondrial, esa función de contracción se va perdiendo, pero no solo eso, sino que todo el tejido comienza a sufrir. Entonces vemos
pérdida de masa muscular por aumento de especies que están indicando que la mitocondria no está generando suficiente energía y hay que echar a andar de otros componentes para generar energía. Entonces se deshacen proteínas, se van comiendo algunos lípidos y comienzan procesos de degradación acelerada que no tiene que ver con el principal combustible que se origina de los carbohidratos, sino que de otros, de productos proteicos que son necesarios para esa contracción. Entonces, eventualmente se va comiendo a sí mismo. Eso es muy claro, por ejemplo, en el músculo esquelético, puesto que es un reservorio muy alto de proteínas y tiene esa capacidad de cambiar metabólicamente hacia la parte, digamos, de degradación. Y esa es una de las principales razones por las cuales nosotros vemos a los pacientes oncológicos, algunos de ellos que es como el estereotipo, que son muy, muy delgados, están como en el puro hueso, ¿verdad? Y usualmente los tipos de cáncer que se asocian a esa pérdida de peso, que está asociada a grandes pérdidas de masa muscular, grandes fatigas, grandes pérdidas de grasa, son cáncer de páncreas, cáncer del tracto gastrointestinal como esófago, estómago, pulmón e hígado. Esos procesos de degradación básicamente lo que están haciendo es poniendo a disposición otro grupo de sustancias que le puedan servir como combustible metabólico, tanto al músculo, pero también a la circulación y al hígado, por ejemplo. Y esto es un círculo vicioso porque esa misma pérdida de masa muscular, que en términos médicos se llama caquexia, genera a su vez disfunción mitocondrial porque se están perdiendo uno de los tejidos más ricos en mitocondrias, es el músculo esquelético, y a su vez esa disfunción mitocondrial también lleva a resistencia a la insulina, que a su vez también lleva a caquexia. Y tenemos todo un círculo vicioso aquí que lo que está generando es una disfunción metabólica muy importante en el paciente oncológico. ¿De dónde viene, de dónde inició todo? Bueno, pues resulta que el tumor como tal es un ente, es una nueva entidad, ¿de acuerdo? Con en realidad casi que capacidad de autogestión y genera una serie de señales químicas que van a poner al cuerpo en autos y va a aumentar la capacidad de que ese cuerpo se defienda ante el tumor. Pero esa inflamación que genera el tumor también es deleteria para el cuerpo. No es únicamente causa del tumor, sino que también el aumento en las defensas, digamos, puede causar también inflamación adicional como efecto de respuesta ante la defensa, ¿verdad? De la presencia del tumor. Sin embargo, se cree que hay una especie como de conjunto en donde es parte tumor, parte respuesta inmune que está generando esta inflamación y probablemente muchas de estas sustancias que genera el tumor están influenciando estos procesos que les comenté de resistencia a la insulina, de hiperlipidemia, de disfunción mitocondrial y de caquexia, de alguna u otra forma. Hasta el momento, lo único que he hecho en esta charla es asustarlos, pero ya viene la parte, digamos, más interesante o tal vez de mayor esperanza. Y es que resulta que todas estas disfunciones metabólicas en realidad se han visto en otras enfermedades que no tienen que ver con cáncer. Resistencia a la insulina es el parámetro fundamental para diabetes tipo 2. Hiperlipidemia se ve, por ejemplo, en obesos, se ve en personas que padecen de los lípidos en sangre. Por ejemplo, la disfunción mitocondrial se puede ver en diabetes, se puede ver en hiperlipidemia, se puede ver un poco en hipertensión también. Entonces, ya tenemos suficientes estudios que dicen que el ejercicio es muy bueno combatiendo este tipo de manifestaciones. Ahora bien, estos estudios o la mayoría de los estudios que existen, que se han hecho desde hace mucho tiempo, son estudios que se han hecho en población no oncológica. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice la evidencia que ahora se pueden hacer figuras tan bonitas como estas que les estoy presentando? ¿Qué es lo que está pasando en estos tres tejidos que metabólicamente son probablemente los actores principales? Bueno, resulta
que después de que yo hago un ejercicio, ¿verdad? Hice el ejercicio aquí en esta barra gris clara, va a aumentar qué tanto capta el músculo la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces el músculo se vuelve como todo, se abren unas compuertas enormes y entra esa glucosa de la sangre hacia el músculo y eso en realidad es bueno. Pero además el músculo, no solo eso, sino que va a aumentar cuántos vasitos irrigan ese músculo y entonces llega más insulina, llega eh, más nutrientes y factores de crecimiento, llegan más hormonas aparte de la insulina, llega más oxígeno. Y ese reclutamiento en parte tiene que ver, por ejemplo, por qué es que el ejercicio es tan bueno para reducir la presión arterial, por ejemplo. Obviamente aumenta la sensibilidad a la insulina, puesto que se vio este aumento en la captación de glucosa. Aumenta la producción de nuevas mitocondrias y eso es equivalente a salud. Son fábricas nuevas, listas para trabajar a full, ¿verdad? Aumenta la síntesis proteica, que eso es muy bueno, y aumenta la oxidación de ácidos grasos, que en el caso de que se hubieran acumulado un poco, pues reduce el potencial de que esos lípidos que se van acumulando poco a poco sean tóxicos. Entonces, como que inicia un recambio. En tejido adiposo, nada más les voy a tomar en cuenta que también aumenta la aparición de nuevas mitocondrias y aumenta, por ejemplo, la degradación de lípidos, que mucha gente dice, yo voy a hacer ejercicio para bajar de peso. En parte funciona, no se les olvide que también hay que cuidar lo que uno come, que es tal vez lo más difícil de hacer. Y lo otro en hígado, también, además de aumentar la sensibilidad a la insulina, aumenta la captación de glucosa y aumenta la generación de mitocondrias nuevas. Yo dije que por masa, el tejido, el músculo esquelético tiene probablemente un número de mitocondrias importantísimo, pero el hígado no ha de despreciarlo, lo que pasa es que tenemos menos masa de hígado, ¿verdad? Pero sí tiene muchísimas mitocondrias, entre más mitocondrias, más sanitos, y eso, mitocondrias buenas, ¿verdad? Funcionales, adecuadas, son excelente indicador de salud. Entonces, el ejercicio, luego de una sesión de ejercicio, yo ya puedo ver estos efectos metabólicos. ¿Qué era el problema del paciente oncológico? Una disminución en la sensibilidad a la insulina, disfunción mitocondrial, aumento del depósito de lípidos en tejidos, por ejemplo, como el músculo o en tejidos como el hígado, ¿verdad? Y vean que después de una sola sesión de ejercicio en pacientes no oncológicos se ha visto esto. La pregunta que sigue es, bueno, uno puede estar tentado de decir, bueno, ya vamos a hacer todos los pacientes oncológicos con ejercicio. Un momento, no sabemos si funcionarán igual. Pareciera muy prometedor, pero esta información se ha hecho en pacientes no oncológicos. Si este estímulo perdura a lo largo del tiempo, ya se vuelve un entrenamiento, ¿verdad? Un entrenamiento a largo plazo o ejercicio a largo plazo y entonces ahora sí, ya nosotros vemos las adaptaciones crónicas al entrenamiento. Cuando hablamos de entrenamiento tenemos que decir que es constante en tiempo y en frecuencia, ¿verdad? No solo es que yo voy a entrenar por 6 meses, sino cuántas veces a la semana entreno en esos 6 meses. Usualmente lo que se quiere o tal vez lo que se habla mucho es de esos famosos 150 minutos de actividad física semanales. ¿A cuánta intensidad? Usualmente de moderada intensidad. Si yo mantengo eso durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Meses, incluso años, ya entonces comienzo a cosechar los frutos de ese esfuerzo. Y estas adaptaciones que están en verde, que son las agudas, después de una sesión, y eso es como un switch, prendo y apago, ¿ok? Se vuelven ya algo que es constante. Si sigo entrenando, esas se van a dar a lo largo del tiempo y casi que a lo largo del día, no solo como un switch, sino es un generador. Cosas que se mantienen, la sensibilidad a la insulina aumenta,
Aumenta la fuerza y la masa muscular. Esto va a depender mucho del tipo de entrenamiento que se haga, pero en general sí hay un aumento en lo que es la fuerza muscular, masa, dependiendo de lo que se haga. Aumenta la cantidad de mitocondrias, pero no solo la cantidad, sino el funcionamiento de las mismas. Las que ya estaban se vuelven más avispadas y las nuevas pues contribuyen con ese proceso. Se mejora la densidad capilar, que es que no solo que se reclutó vasitos que estaban ahí, sino que se forman nuevos vasos. Y esto es importantísimo, por ejemplo, a nivel de músculo cardíaco, que esta capacidad de generar nuevos vasitos va a permitirle al corazón tener un mejor aporte de oxígeno y nutrientes, sobre todo en ocasiones o en situaciones de alta demanda. En tejido adiposo disminuye la masa grasa, ¿de acuerdo? Porque está aumentando esa oxidación de ácidos grasos, aumenta la sensibilidad a la insulina. Tiene que ver con el número de mitocondrias también. Disminuye la cantidad de lípidos que se están exportando constantemente a la circulación. Disminuye la inflamación y esto es algo clave, ¿verdad? Para disminuir procesos asociados a la inflamación como resistencia a la insulina, como incapacidad del sistema inmune de actuar de una manera adecuada. También aumenta la densidad capilar y en el hígado vean cómo va disminuyendo el contenido graso. Entonces, esos lípidos que se acumularon por todo el desbalance que había o que pudo haber, que puede ser en obesidad, en diabetes, en hipertensión, se puede contrarrestar con el ejercicio. Ahora bien, esto es, y vuelvo y lo repito para que quede bien claro, esto es en el contexto de un paciente que no tiene enfermedad oncológica. El paciente oncológico se comporta, como les dije al principio, es un paciente especial. Entonces, la pregunta que hay que contestarse es, ¿aplicará todo esto en el contexto de un paciente oncológico? Y resulta que hay muy buenos estudios, no son muchísimos, que se han hecho esta pregunta con los diferentes parámetros que les he mencionado. Entonces, en el paciente oncológico, sobre todo el ejercicio, ya sea aeróbico, es decir, salir a caminar, andar en bici, correr, etcétera, nadar, por ejemplo. En pacientes, sobre todo, la población más estudiada es pacientes que son sobrevivientes de cáncer de colon o que tienen cáncer de mama, más o menos unos 150 minutos por semana, es decir, 30 minutos al día por 5 días a la semana. Y en un periodo entre 3 y 6 meses se ha visto que la resistencia a la insulina disminuye, es decir, el cuerpo es mucho más sensible a la cantidad de insulina que se secreta y eso se traduce en mejor control metabólico y menores consecuencias. También hay estudios interesantes porque una cosa es que yo pueda salir a caminar, ¿verdad? Pero ahora está muy de moda el hacer las famosas pesas, ¿verdad? El ejercicio contra resistencia o el acondicionamiento muscular. Existe una modalidad de entrenamiento en donde combina lo aeróbico, ¿verdad? Que es, por ejemplo, salir a caminar, correr, todo lo que yo hago, necesito más aire y me agito, con el ejercicio más de pesas. Y la unión entre esas dos modalidades se le llama ejercicio concurrente. El ejercicio concurrente también más o menos a una duración semanal de 150 minutos entre 3 y 6 meses. Estos estudios han encontrado también buenos beneficios en lo que es la resistencia a la insulina, es decir, disminuye la resistencia a la insulina, el cuerpo es mucho más sensible a los mensajes que trae la insulina, entonces el hígado responde bien, el músculo capta la glucosa, el tejido adiposo deja de exportar tanto ácido graso y mejoran todos estos parámetros. Por otro lado, en la otra parte que nosotros teníamos de hiperlipidemia, ¿verdad? Donde están los famosos ácidos grasos diabólicos aquí amenazando, donde hay más estudios es en cáncer de próstata, donde se ha visto que ya sea un ejercicio aeróbico moderado o interválico, ya sea los estudios, hay unos larguísimos de 2 años, por ejemplo, y otros de 3 meses, han dado a ver que hay mejorías, por ejemplo, en
triglicéridos altos. Entonces bajan los triglicéridos, mejora la cantidad de masa libre de grasa que está directamente relacionada con el desarrollo de dislipidemia, etcétera. Esto en cáncer de próstata. Pero vean que no tenemos todos los tipos de cáncer aquí representados. Y es que también hay que hacer la salvedad de que trabajar con el paciente, con pacientes oncológicos representa un reto muy interesante. Son pacientes, primero, que son unos campeones, que han sobrevivido a un proceso muy difícil, muy emocionalmente muy pesado, pero también el cuerpo, a raíz de la misma enfermedad, pero también de los tratamientos, son personas que usualmente se enfrentan al fenómeno de la fatiga. Constantemente se sienten muy cansados, incluso con actividades de la vida diaria. Y entonces ponerlos o motivarlos a hacer ejercicios y ya se están cansando con cosas que no implican un mayor reto, ¿verdad? Es complicado. Entonces los estudios son limitados. También, y eso es algo bueno, no tenemos grandes números de pacientes oncológicos, sino que es mucho menor que la población sana. Entonces, eso limita también. Además de que tienen que estar dispuestos a colaborar para hacer conejillos de indias para ir averiguando todas estas cosas. Lo otro es con respecto a la disfunción mitocondrial, que es probablemente un engranaje entre la dislipidemia, la resistencia a la insulina. Por debajo probablemente haya un caso de disfunción mitocondrial. Y en esto probablemente lo que se ve más son estudios en cáncer de mama, donde se ve que el ejercicio aeróbico podría aumentar la capacidad de esa mitocondria de oxidar, de producir energía, de ser funcional, pero también ha habido estudios en donde no han podido encontrar que haya mejoría con ejercicio, sobre todo de tipo aeróbico. Y esto muchas veces se achaca al tipo de cáncer y también al tipo de tratamiento que tienen este cáncer, porque muchos de estos tratamientos afectan directamente la replicación celular o van limpiando de cierta forma la posibilidad de que las células se repliquen, y esto afecta directamente, muchos de estos tratamientos afectan directamente a la mitocondria. Entonces, no son tratamientos que solo dicen voy a afectar a las mitocondrias del tumor, no, afecta a las mitocondrias en general. Entonces, el tumor, las células tumorales tienen mitocondrias, pero también las células sanas de nosotros también tienen mitocondrias. Entonces, ahí falta un poquito. Lo que pasa es que, si ustedes se dan cuenta, yo puedo tener todas estas manifestaciones en una sola persona. ¿Qué va ganando? Pareciera que lo que hay hasta el momento es que el ejercicio aeróbico, es decir, salir a caminar, nadar, correr, jugar tenis, etcétera, pareciera que es en lo que hay más evidencia. No quiere decir que lo otro no sirva, sino que tal vez o no se ha probado o no ha dado buenos resultados. Lo otro que es importante llamar la atención es con respecto a la famosa inflamación crónica. Y aquí los estudios que se han hecho básicamente rondan en tipos de cáncer como el cáncer de colon o el cáncer de mama. Particularmente se han hecho estudios, o aquí se han puesto un poquito más aventurosos y han hecho ejercicios de alta intensidad por intervalos o ejercicio concurrente, que es aeróbico más contra resistencia. Más o menos unos 120 minutos por semana o un poquito menos por un periodo de 4 meses. Y si bien es cierto, tal vez no ha aumentado, no ha cambiado en gran parte la inflamación o las consecuencias asociadas a la inflamación, sí ha mejorado un parámetro que está directamente relacionado con inflamación crónica, que es la fatiga. Entonces, al disminuir esa inflamación crónica, las personas se sienten un poquito más descansadas. Es, por ejemplo, cuando se siente un poco cansado porque le va a entrar una gripe. Ese cansancio es producto del sistema inmune tratando de defenderse de una injuria como el virus. El sistema inmune es probablemente el sistema que energéticamente más costoso le es al cuerpo. Gasta muchísima cantidad de energía por unidad de tiempo y esto va a generar entonces
muchísimo cansancio porque se está invirtiendo toda esa energía en defenderse, no en realidad en moverse. Aparte de que la inflamación crónica en sí genera dolor, genera cansancio en sí y va a generar también falta de movilidad. Pasamos a un punto importantísimo y casi que cerrando esta charla, la masa y la fuerza muscular. Esto ha sido probablemente uno de los puntos más estudiados y tal vez más objeto de más atención en lo que es el ambiente oncológico, porque si bien es cierto, los pacientes oncológicos, como les mencioné, pierden muchísimo peso, pierden mucha masa muscular y a eso se asocia también a enfermedad metabólica, mayor mortalidad. La pérdida de la masa muscular también afecta la calidad de vida. En pacientes, por ejemplo, que claramente van a desarrollar mucha caquexia, como por ejemplo los pacientes que padecen de cáncer de pulmón o cáncer de páncreas, se ha visto que el entrenamiento concurrente de diferentes tipos, hay unos interválicos, otros pues a una misma intensidad durante un periodo de tiempo, de 3 meses en adelante, han notado que son muy buenos contrarrestando la pérdida de masa muscular asociada a o relacionada con el tipo de cáncer que tienen estas personas. Aeróbico no se ha probado solito porque ya de previo en personas, por ejemplo, que no tienen cáncer, el ejercicio aeróbico no genera mucho desarrollo de masa muscular. Puede generar un desarrollo de fuerza, pero en estos pacientes están perdiendo masa también. Entonces, se ha visto que el combinar un poquito de aeróbico por la parte mitocondrial, pero también el estímulo de hipertrofia propio del ejercicio de contrarresistencia, genera beneficios bastante prometedores en este tipo de pacientes. Falta saber si todos los pacientes oncológicos podrían resultar o podrían responder a la misma forma. Y algo importantísimo, importantísimo es que escojamos cualquier tipo de ejercicio, sobre todo el que tiene tal vez más base o más estudios, es el aeróbico. Este tipo de intervenciones de ejercicio, movimiento, aumentar la actividad física de estas personas funciona como tratamiento adyuvante, es decir, va a mejorar la respuesta a cirugías que se tengan programadas, va a aumentar la tasa de recuperación y acortar los tiempos de recuperación, ya sea de esas cirugías o ciertas intervenciones, y también mejora la respuesta ante tratamientos quimioterapéuticos. Todo esto porque el ejercicio aumenta y mejora la capacidad de respuesta del sistema inmune. Entonces, al aumentar la capacidad de la respuesta del sistema inmune, va a generar que estos tratamientos se potencien, generen una mejor respuesta. De hecho, por ejemplo, llegar a una cirugía, se han hecho de estos estudios, llegar a una cirugía habiendo empezado a hacer actividad física, ni siquiera ejercicio, que es el que cumple objetivos y que está súper estructurado. Actividad física es yo salgo a caminar todos los días media hora porque me gusta ir a escuchar los pajaritos y porque me gusta el aire fresco. No tiene un objetivo específico ni una progresión, un orden, no está con una metodología impuesta, sino que es simplemente movimiento. Este tipo de actividades va a generar entonces que la tasa de recuperación, que la respuesta a la cirugía, que la recuperación a la cirugía o que la respuesta a los tratamientos quimioterapéuticos mejore de una forma significativa. Y todo esto se traduce en una mejor calidad de vida. Disminuye fatiga, disminuye inflamación, disminuye todas esas alteraciones metabólicas que parecieran, si seguimos la tendencia, por ejemplo, de este estudio de Inglaterra, donde se observaron por 7 años las nuevas tendencias, pareciera que estamos a la puerta de una nueva enfermedad que atente contra los pacientes, porque ya estos pacientes oncológicos hay mejores tratamientos, hay mejores mecanismos de detección del cáncer y por lo tanto entonces estos pacientes tienen mayor capacidad de vivir o de sobrevivir el cáncer por muchos años más. Entonces
nos estamos enfrentando a una nueva tendencia donde el movimiento, el ejercicio, podría estar siendo una de las mayores herramientas que tenemos disponibles para luchar contra el cáncer, ya sea de forma preventiva, es decir, impidiendo que esto pase, o de forma terapéutica una vez que ya se ha detectado. ¿Qué tenemos a las puertas? Pues nos falta mucho que hacer, ¿verdad? Si bien es cierto, aquí yo les he hablado con mucha confianza de ciertas cosas, hay todavía cosas que no se saben que son básicas. Es decir, ¿qué régimen de ejercicio es óptimo para encontrar los mejores beneficios metabólicos en un paciente oncológico? Todavía no se sabe a ciencia cierta. Apenas sabemos un poquito qué es lo mejor para una persona sana, un poquito menos en personas que tienen enfermedades metabólicas. Esto está en pañales. Hay buenos indicios, pero para poner una receta o decir, guía para el paciente oncológico, falta. Y con beneficios metabólicos dirigido a ciertas cosas que son importantísimas. Sensibilidad a la insulina, no se les olvide que la insulina es un factor de crecimiento. Entonces, al haber mucha insulina por ahí, más bien le estamos diciendo al tumor, crezca, 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 ¿de acuerdo? La dislipidemia genera también resistencia a la insulina y tenemos el mismo problema. Y también, ¿qué está pasando con la síntesis proteica? No sabemos exactamente si son 3 veces por semana, 150 minutos, igual que la población en general, o si más bien se benefician de menos, o si es mejor hacerlo por intervalos, o mejor concurrente. O sea, hay evidencia en ciertas poblaciones bien específicas, como les mencioné, pero para hacer un buen marco de evidencia, faltan más estudios. ¿Cuál es el plan de ejercicio óptimo como parte del tratamiento oncológico integral? Dirigido, por ejemplo, a evitar la caquexia o a evitar la fatiga o a potenciar el efecto quimioterapéutico. Esto, lo óptimo no lo sabemos. Se tiene alguna evidencia de que funciona, pero ¿cuáles son la frecuencia, la intensidad, el volumen de este ejercicio y qué modalidad, por ejemplo? Todavía eso no se sabe. Y también hay que tomar en cuenta que hay bastantes pacientes oncológicos que por más que quisieran, no pueden iniciar actividad física por el nivel de fatiga, por el nivel de afectación a nivel de su sistema, y ir descubriendo los mecanismos que hay detrás del ejercicio en el ambiente de un paciente oncológico nos serviría muchísimo para estos pacientes que no pueden realizar ejercicio físico y entonces desarrollar posibles opciones de medicamentos o de terapias que se puedan utilizar para estos pacientes en donde no es alternativa realizar ejercicio y actividad física. Les agradezco muchísimo el tiempo. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Y ahí les dejo mi correo por si quieren comunicarse conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Súper interesante. Yo sí tengo algunas preguntas, algunas fáciles y otras no tanto. Voy a empezar por las fáciles. Por ahí he escuchado, bueno, la metformina es un medicamento, ¿verdad? Para reducir glucosa en sangre, se trata de diabetes no insulínica, etcétera, no dependiente. También he escuchado en algunas charlas relacionadas con el sistema inmunológico que también tiene algún efecto, digamos, anticancerígeno, ¿verdad? Tal vez no ha sido el término técnico correcto, pero ¿qué sabes de esa relación? ¿Se puede tomar de manera anticancerígena libremente? ¿Tiene otras consecuencias? ¿Qué puedes comentarnos un poco respecto a este medicamento de lo que sabes? Bueno, la metformina ciertamente nos sigue sorprendiendo porque ha sido un medicamento que conforme más se utiliza, más beneficios se le encuentran. Ciertamente el mecanismo de acción de la metformina se correlaciona con, por decirlo así, una activación de los sistemas de señalización intracelular que podría contribuir con un menor desarrollo, digamos, de lo que son defectos en la replicación celular y por ende el desarrollo del cáncer. Sin embargo, no está justificado hasta el momento tomar metformina, por ejemplo, porque tengo miedo a que me dé cáncer,
¿verdad? O porque, por ejemplo, en mi familia tengo antecedentes de cáncer de tiroides, tengo antecedentes de cáncer de mama, de hígado, voy a tomarme unas metforminas para Por amainar. si No, acaso. en realidad, si quieren algo así, les recomiendo el ejercicio. Tiene muchísimos beneficios, ¿verdad? Tiene muchísimos efectos a nivel global, a nivel sistémico y muy poco riesgo, ¿verdad? Claro, si ustedes me dicen, bueno, yo soy una persona que tengo el cartón de bingo lleno de cosas, ¿verdad? Pues se asesoran con una persona que prescribe ejercicio y hacen el ejercicio de forma responsable, pero definitivamente yo creo que es una pregunta sumamente interesante porque siempre andamos buscando alguna pastilla que suplante el esfuerzo que debemos hacer, por ejemplo, con la actividad física. Lo que se nos olvida es que en realidad ya hay mucha evidencia que dice que el ejercicio es probablemente de los medicamentos, porque es un medicamento, es un tratamiento más poderosos que tenemos a nivel metabólico, a nivel anticancerígeno, etcétera. No está justificado el uso de metformina por si acaso. Ciertamente ayuda, por ejemplo, a pacientes oncológicos que tienen resistencia a la insulina, usual, ya sea por el cáncer o por los tratamientos contra el cáncer, pueden beneficiarse de los efectos secundarios beneficiosos de la metformina, pero está indicado porque inicialmente lo que tenía era un trastorno en la regulación de la glucosa, ¿verdad? Si no está esto, no está justificado tomárselo como un tecito, ¿verdad? O por si acaso. No, jamás, jamás. Perfecto. No, no, gracias. Exacto. Luego, me pareció que mencionabas también que la acumulación de, digamos, de lípidos en el hígado era tóxico. ¿Esto está relacionado con lo que se conoce tal vez popularmente como hígado graso o son condiciones independientes? Es exactamente eso. De hecho, la condición de hígado graso es probablemente una de las condiciones más prevalentes para el desarrollo de cáncer en el hígado. Y la principal causa de hígado graso es la resistencia a la insulina, ya sea que es porque soy obeso, porque no tengo un buen régimen de ejercicio, porque no me alimento bien, o como en el paciente, por ejemplo, en el contexto del paciente oncológico, que también se puede ver hígado graso. ¿Qué es lo que pasa? Que ciertamente es un veneno, es un veneno. Esa grasa en el hígado va a generar toda una respuesta de defensa ante eso, pero no se está quitando la noxa, ¿verdad? O la agresión. Entonces el hígado comienza a ver cómo hace para deshacerse de esa grasa y genera entonces, puede ser que en ese intento hayan procesos que no se regularon bien y comiencen algunas células a salirse de control y desarrollar lo que es el cáncer. Ujú. Perfecto. Luego, bueno, como vos mencionaste, el famoso colesterol bueno y colesterol malo, low density LDL y high density HDL. Me parece que el nivel normal de HDL es como 40, pero hay personas que a pesar de hacer mucho ejercicio, le llegan a 30. ¿Verdad? Estas son condiciones genéticas, son reversibles con algún tipo de ejercicio específico. ¿Qué puedes profundizar un poquito más tal vez en este concepto? Bueno, esa es una excelente pregunta. Con respecto a la dislipidemia, tenemos que tener en cuenta que es un término sombrilla, ¿verdad? Aquí estamos metiendo colesterol total alto, triglicéridos altos, LDL alto, HDL, que es el bueno, bajo, o el de muy poca densidad, que es el nuevo, tal vez ha estado como menos en los oídos de las personas, que es el very low density. Ese también está asociado a enfermedad cardiovascular. Lamentablemente, probablemente de las disfunciones metabólicas que nosotros tengamos, la dislipidemia es la más malagradecida con el ejercicio. Si es una hipertrigliceridemia, funciona bastante bien, pero la hipertrigliceridemia usualmente es por alteración en la dieta, ¿de acuerdo? Mucho pan, mucho carbohidrato, eh, mucha gente dice que mucho azúcar, no, pero todo lo que sea carbohidratos genera triglicéridos altos, ¿verdad? Es muy agradecido a un cambio de la dieta. Si yo puedo hacer cambios en la dieta, más ejercicio, estoy potenciando lo que estoy haciendo con una dieta ordenada. Sin embargo, ya cuando nos metemos en la parte del LDL, cuesta un poco. El que sí es muy agradecido es el colesterol bueno,
El HDL responde bastante bien a términos de ejercicio y hay varios regímenes de ejercicio. Se pueden hacer, usualmente son periodos largos, ¿verdad? Los lípidos en sangre tardan en cambiar su perfil, entonces los regímenes de adherencia al ejercicio son largos, de 9, 10 meses, no más, en menos de 6 meses yo no espero ver solo por ejercicio un cambio en alteraciones. Hay regímenes de intervalos, ¿verdad? Que sean varias veces a la semana. Ojalá no dejar más de 2 días sin entrenar, porque ese estímulo agudo del que les hablé, por ejemplo, en glucosa, también se ve con los lípidos y eso tiene que estar constantemente activándose, ¿verdad? Para eventualmente generar ese cambio a largo plazo en los lípidos. Pero si tuviera que escoger patología que responde tal vez menos satisfactoriamente al ejercicio solito, probablemente los lípidos, sin contar los triglicéridos. Cuesta un poco, hay que hacer muy buen matrimonio con un excelente plan nutricional. Ok, excelente, muchas gracias. Luego, de la charla y de conceptos que he escuchado por ahí, me parece que tal vez existe lo que es movimiento o ejercicio, luego actividad física, luego deporte, ¿verdad? Donde ya se vuelve competitivo. ¿Puedes aclararme eso? Porque obviamente la charla fue más enfocada a pacientes oncológicos que tal vez no se van a poder a competir porque no están en condiciones óptimas, pero tal vez hablar de esto. Ok. Ahora tenemos varias entidades. Actividad física es aquel movimiento que yo realizo sin tener en cuenta un objetivo, una meta y no hago ninguna progresión estructurada para llegar a X resultado. Es nada más movimiento. Dentro de la actividad física yo puedo tener diferentes intensidades. Puedo salir a caminar con una amiga y me echo todo el chismerío, ¿verdad? Paso hablando y resulta que esa es actividad probablemente ligera, de ligera a moderada. Puedo hacer una actividad física un poquito con más intensidad, moderada, ya me cuesta un poco respirar, salgo a caminar, pero en esas cuestas le pongo un poquito más, perfecto. O salgo a nadar o salgo a jugar tenis. Actividad física vigorosa es ya cuando yo me siento muy agitado, ¿verdad? Y me cuesta casi que hablar. Siempre y cuando una actividad de movimiento no cumpla un objetivo específico y no vaya progresando de acuerdo a ese objetivo, no se le puede llamar ejercicio. El ejercicio, por otro lado, tiene objetivos y metas muy claras y se va progresando. Por ejemplo, yo quiero llegar a hacer una lagartija y aplaudir en el aire. No lo voy a hacer sola, de una sola vez. Tengo que empezar a entrenar que el core, que los brazos, que la espalda, que la estabilidad aquí y allá. Entonces, si mi meta es realizar una lagartija y aplaudir en el aire, eso va a ser mi meta final. Todo lo que yo haga progresando hacia eso se le llama entrenamiento, ¿verdad? Y a eso se le podría llamar ejercicio físico, es decir, cumple metas muy específicas y tiene progresión en el tiempo. Deporte, hay deporte recreativo y deporte de alto rendimiento. El deporte recreativo usualmente tiene el componente de ejercicio físico, puesto que usualmente responde a un objetivo, y el de alto rendimiento tiene el componente también de frecuencia e intensidad, ¿verdad? Que en este caso yo no quisiera que nadie, ni oncológico o no oncológico, se meta en deporte de alto rendimiento. Ciertamente es muy bonito ver lo que el cuerpo humano puede rendir, más en términos de salud va totalmente en contra. Es una noxa, ¿verdad? Someterse a esos grandes regímenes de ejercicio, a esos grandes regímenes de entrenamiento, es más estresor que beneficioso para la salud. Entonces nos podemos quedar con el deporte recreativo, grupal o solito, por ejemplo. Uh-huh. Perfecto. Y la última, vamos a ver, aquí tiene que haber gato encerrado. Nos has hablado de todas las cosas maravillosas de la actividad física. ¿Dónde está la letra pequeña? ¿Tiene que haber algo negativo o no? Sí, y esto va a depender del contexto de la persona. Yo me enfoco más en enfermedades no oncológicas, pero esta charla me llama mucho la atención porque en realidad no son tan distintas, ¿verdad? Metabólicamente tienen muchos componentes. Uno dice, el ejercicio siempre es bueno. Ojo con eso, la letra pequeña es, ¿usted quién es? ¿Qué peso tiene?
hace cuánto no se ejercita, qué ejercicio quiere hacer o qué actividad física quiere hacer y a qué intensidad. Porque si bien es cierto, y ahora, por ejemplo, con el avinimiento, por ejemplo, de los box de CrossFit, es chivísima, la gente lo que puede hacer y todo, pero si yo no me he movido del sillón en 5 años, probablemente lo que yo me ande buscando es una lesión de columna, una lesión de rodilla y ya después definitivamente no voy a poder moverme muy bien, ¿verdad? Entonces, lesiones, por ejemplo. Otra es si yo tengo mi contexto metabólico no es muy favorable, entonces pues tengo obesidad, el factor de peso en ejercicio de alto impacto, brincar y hacer cosas así puede afectar mis articulaciones, pero también la obesidad, la hipertensión, la resistencia a la insulina son factores que están ahí contribuyendo con procesos que todavía no se han manifestado, pero que podrían estar ahí. Por ejemplo, la obstrucción de las arterias coronarias y el famoso infarto al corazón. Si yo empiezo a hacer ejercicio sin ninguna, sin ninguna, sin ninguna medida preventiva, es decir, sin ninguna supervisión, yo podría estar exponiéndome a mayores riesgos que a beneficios. Entonces, esto usualmente en nuestro país no lo tenemos muy claro y creo que a nivel mundial no tampoco tanto. El terreno de iniciar actividad física después de que yo pues quiero bajar de peso, resulté hipertensa, tengo resistencia a la insulina, debería estar liderado por un profesional que sepa prescribir ejercicio. El ejercicio es un medicamento y como medicamento tiene dosis, tiene frecuencia y tiene volumen. Entonces, a la hora de poder hacer eso, las personas que van a la universidad son, bueno, y que aprenden a prescribir ejercicio, son las responsables de llevar a estas personas que tienen algunos factores de riesgo a una actividad física adecuada, a ejercicio regular adecuado, sin sufrir consecuencias de lo que es un ejercicio mal prescrito porque me emocioné mucho y después no me puedo mover o porque hay consecuencias fatales, por ejemplo, incluso para los riñones, por hacer mucho loco en un contexto que no es adecuado. Yo puedo llegar a correr una maratón, pero tengo que prepararme para. Y hay que tener paciencia, hay que saber progresar, por ejemplo. Yo puedo subir el chirripó, pero si no he subido ni siquiera a la bicicleta estacionaria de la casa, mejor hacerlo paulatinamente. Yo creo que eso es lo que hay que tener muy en cuenta. El ejercicio es maravilloso, pero al ser un medicamento, al ser un tratamiento, tiene que aprenderse a dosificar. Hay muy pocos contextos donde no sirve del todo, muy pocos. En la mayoría de los casos funciona maravillosamente, pero hay que dosificarlo. Perfecto, clarísimo. Más bien, muchas gracias. Me parece que Melissa Solano tenía una pregunta, tal vez la quiera hacer activando el micrófono y si no, yo la podría leer. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Perfectamente, sí. Aquí muy por la charla, muy interesante realmente. Algo que me llamó la atención en lo que vos mencionabas en cuanto a los beneficios, ¿verdad? Lo que tiene que ver con retrasar la ecuación mitocondrial, etcétera, ¿verdad? Yo que a veces para personas que son diabéticas o que tienen historial de familia diabética además, a veces, por ejemplo, lo que se chequea a la gente es el nivel de glicemia, ¿verdad? Y lo que he notado es que es difícil bajar la glicemia realmente, ¿verdad? Para personas que además tienen un componente hereditario importante, bajar los niveles de glucosa en sangre es bien difícil, aunque hagan cierto régimen de ejercicio, ¿verdad? Lo que pasa, mi pregunta es, a pesar de que tal vez esos niveles de glicemia no mejoren, igual, digamos, sí se ve como todos esos beneficios adicionales que vos mencionaste en tu charla, si sabes, si conoces, digamos, estudios que relacionen esta parte o que hablen de esta parte. Excelente, muy interesante su pregunta, Melissa. De hecho, me da cabida me está dando cuerda para hablar de cosas que a mí me gustan mucho. Sí, ciertamente lo más fácil es medir glicemia y medir que es que entonces ese parámetro metabólico mejoró, pero hay algunas condiciones o el régimen de ejercicio no fue lo suficiente para estimular esto, o tenemos un trastorno genético biológico importante que no hace que la persona responda como, por ejemplo, otras personas responderían. Pero sí, la otra serie de beneficios, por ejemplo, en oxidación, en mejoramiento, digamos, de la función mitocondrial, en la génesis de nuevas mitocondrias,
sí se van a estar dando en mayor o menor medida, ¿verdad? El clásico ejemplo que yo les pongo es, voy y me meto al gimnasio porque quiero bajar de peso. Y entonces voy y le pongo y estoy súper, al mes me voy y me monto en la balanza y o no bajé de peso del todo, pues capaz que subí un poquito más. Entonces yo dije, esto no sirve, me voy para la casa, me ahuevé y listo. No se han dado cuenta que probablemente si se hubieran hecho un examen de sangre, por ejemplo, se dan cuenta que el perfil lipídico mejoró antes y después, los parámetros de glicemia mejoraron antes y después, pero en lo que yo me enfoqué, que fue el peso, probablemente no cambió. Si me hago composición corporal y veo el porcentaje de grasa, probablemente no cambió muchísimo porque eso depende mucho más de la dieta, pero tengo más masa muscular. Y ya con eso me gané un montón de años de vida en el cuerpo. Entonces, sí, para responderle ya puntualmente su pregunta, probablemente dependiendo del régimen de ejercicio, ¿verdad? Las mitocondrias son bastante agradecidas. Y usualmente si yo veo una mejoría en que puedo hacer más cosas, por ejemplo, puedo subir más una cuesta o puedo, ya no me canso tanto subiendo las gradas del trabajo, etcétera, ahí eso es en respuesta a un aumento en la capacidad aeróbica y eso es indirectamente un signo de que hay mejoría en la función y en la cantidad de mitocondrias a nivel muscular y a nivel pues, de todo el cuerpo, pero sobre todo a nivel muscular y a nivel miocárdico. Muchas gracias. No, súper interesante porque es que sí he visto, como vos mencionas, digamos que tal vez la gente se desilusiona un poco porque su objetivo es uno específico, ¿verdad? Bajar la glicemia o bajar de peso, que tal vez son los más comunes, pero tal vez casi nunca hablamos de todos esos otros beneficios adicionales. La gente tiene como una idea, ¿verdad? De que el ejercicio es bueno, pero tal vez no se puntualiza tanto, digamos, qué beneficios adicionales podría generar, digamos, ya sea un paciente oncológico o no. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, Melissa. Si alguien más tiene una consulta, puede ya sea o escribirle en el chat o si quiere levanta la manito y les asigno la palabra para que consulten. Yo creo que todos se tienen que ir a hacer ejercicio, por eso no quieren preguntar. Creo que sí. Qué bueno, ¿ves? Tuvo efecto Charlie inmediato, instantáneo. Inmediato. Muy bien. Cualquier cosa, la charla va a quedar subida en el canal de YouTube, ¿verdad? Del DC Lab, donde está el resto de los seminarios, por si quisieran verla después o compartirla con alguien de interés, ¿verdad? Que podría estar interesado en verla. Y de nuevo, Gabriela, de verdad, muchísimas gracias. Charla súper interesante. Cada vez que te escucho, no te entiendo un montón de cosas, pero voy aprendiendo de a poquitos otras, ¿verdad? Y eso es lo positivo. Y de verdad, esperar que la relación entre el Simón y el DC Lab vaya mejorando y aumentando, ¿verdad? Ya lo dijiste, es un medicamento y si el DC Lab está encargado de hacer, digamos, diagnósticos especializados, incluso el ejercicio definitivamente se perfila como un diagnóstico especializado para los pacientes, ¿verdad? Que sea muy, muy específico, muy de precisión. Entonces es un área bastante interesante que se podría, digamos, explotar a través de esta colaboración entre ambas instancias. Entonces, de verdad, todos los que estuvieron presentes, los que lo verán más adelante, pueden hacer preguntas ahí en el YouTube y yo trataría más adelante de hacérselas llegar a Gabriela. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y pasen todos y buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, gracias.